reflexionando estas lecciones que nos van adentrando poco a poco en la divina voluntad en los escritos de cielo. Y pues los saludamos desde la parroquia de Jesús el Salvador, saludamos a todos los presentes, a quienes nos ven a través de YouTube, y pues también damos la bienvenida y le damos las buenas tardes al doctor Salvador Tomasini, que estamos unidos desde la Ciudad de México. Hola, buenas tardes. Bienvenido, doctor. Bueno, Gracias. pues damos este inicio, nos adentramos de inmediato a la lección, ¿qué le parece? ¿Y cómo no? Podemos empezar. Muy bien, bueno, la sesión anterior nos quedamos casi terminando el apartado de la segunda lección en el espíritu de rectitud y nos quedamos en el párrafo donde nos decía, enorme enseñanza que nos parece dura, cruel y en ocasiones humillante, pues nuestro yo se está viendo humillado, puesto en último lugar, y sin embargo son oro purísimo para nuestro espíritu, pues se está deshaciendo de aquella costra de alejamiento de Dios. Y pues ahí nos estaba hablando, si mal no recuerdo, del sufrimiento, doctor, ¿sí? Ujú. Continuamos con el espíritu de mortificación. Después de algún tiempo en que traté de ejercitarme en estas cosas, a veces haciendo y a veces cayendo, si bien veo claro que aún me falta ese espíritu de rectitud y siempre quedo más confundida pensando en tanta ingratitud mía. Jesús me habló y me hizo entender la necesidad del espíritu de mortificación. Si bien me recuerdo que en todas estas cosas que me decía, me agregaba siempre que todo debía ser hecho por amor suyo y que las virtudes más bellas, los sacrificios más grandes, se volvían insípidos si no tenían principio en el amor. La caridad, me decía, es una virtud que da vida y esplendor a todas las demás, de modo que sin ella todas están muertas y mis ojos no sienten ningún atractivo y no tienen ninguna fuerza sobre mi corazón. Estate pues atenta y haz que tus obras, aun las más mínimas, estén investidas por la caridad, esto es, en mí, conmigo y por mí. Ahora A ver, vayamos, sí, espérame tantito, porque creo que aquí sí conviene hacer una pequeña aclaración. Yo quisiera preguntarles para ustedes la caridad, ¿qué significado tiene o tenía? ¿qué significa la caridad? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Qué significa la caridad? Sí, Buenas tardes, doctor. Pues para mí era más que nada el amor de Dios, ¿verdad? La caridad y sobre todo reflejado hacia los demás. Pero pues Ujú. aquí nos está diciendo que pues no es así. Por eso era el concepto que teníamos, ¿verdad? cierto. O sea, un concepto pues bastante limitado, porque se suponía que todo era hecho por amor a Dios. O sea, en el sentido, ese era el sentido de la caridad que teníamos. Sin embargo, aquí Jesús nos está dando un significado totalmente diferente, ¿no? O sea, todo, bueno, no diferente, sino más completo. Sí. Todo hacerlo en Él. Esto es importante. ¿Qué querrá decir hacerlo en Él? Pues será viendo, haciendo las cosas, viendo precisamente a Jesús en las personas, en las acciones, sería. Eso sería por Él, ¿no? Ujú. A ver, repetimos la definición que da Jesús. La caridad es, Déjeme regreso. La caridad, me decía, es una virtud que da vida y esplendor a todas las demás, de modo, uh-huh, sí, de modo que sin ella
todas están muertas, y mis ojos no sienten ningún atractivo, y no tienen ninguna fuerza sobre mi corazón. Estate pues atenta, y haz que tus obras, aun las más mínimas, estén investidas por la caridad, esto es, en mí, conmigo y por mí. Fíjense bien, o sea, en mí, conmigo Y por mí. y por mí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, en mí, ¿qué quiere decir? Cuando estamos, que hacemos nuestro acto preventivo en la mañana, todo lo vamos a hacer en Él, o Él en nosotros. Bueno, o sea, todo hacerlo en Él, dentro de Él. ¿Sí? Okay. Todo hacerlo dentro de Él. O sea, si recordamos, vamos a recordar que todos estamos en Jesús. O sea, todo fue creado por Él, para Él y en Él. Por lo tanto, si todo está en Jesús, entonces debemos entrar en Jesús para poder tener esta idea de hacerlo todo en Él. ¿No se entiende? No, ¿verdad? Sería adentrarnos en, ay, pues no sé cómo explicar, adentrarnos en su presencia, adentrarnos en su voluntad, algo así, doctor. O sea, estar prácticamente unido a Él en el sentido de todo hacerlo dentro de Él. Si estamos compartiendo la misma vida de Él por medio de la divina voluntad, entonces prácticamente estamos sumergidos en Él. Okay. O sea, ese es el sentido, porque dice Él en mí. ¿Sí? Sería un poco como el ejemplo de la barquita sumergida en el mar. Bueno, sería más o menos como el ejemplo de la vaquita, exactamente. O sea, que estamos rodeados por Él. O sea, esa barquita que está en medio del mar, rodeada por el mar, pues está metida en el mar, ¿no? Por lo tanto, ahora nosotros estamos prácticamente puestos, inmersos en Jesús, y eso es lo que debemos tener siempre la conciencia de que estamos en Él. Doctor, sería sin mirarnos a nosotros mismos. Sin mirarnos a nosotros mismos, exactamente. Sin mirar al prójimo, tampoco. Sin mirar al Sino prójimo, mirar siempre a Él. Siempre a Él. Como, no sé si va concuerdo con una lectura de la Biblia que dice, no mires el pecado, mira al pecador. Bueno, es en la forma como debemos ver al pecador. O sea, debemos tenerle horror al pecado, pero no al pecador. Debemos apiadarnos del pecador, no del pecado. Debemos ver al pecador, no al pecado. O sea, esa sería una manera de tratar al pecador. Pero aquí estamos hablando de estar inmersos en Jesús, de estar totalmente, pues no puedo decirlo de otra manera, rodeados en Él, dentro de Él. ¿Sí? Y luego creo que se completa porque dice, en mí, conmigo. O sea que todas nuestras acciones deben ir siempre unidas a la acción de Jesús. O sea, Él unido a nosotros por medio de la divina voluntad, haciendo todo lo que hacemos nosotros. ¿Sí? Y luego, por mí, no por el prójimo, que ese sería como el significado anterior. Hacer obras para el prójimo
pero siempre por amor a Dios. Y aquí no es al prójimo, sino a Jesús mismo. Es a Jesús en el Vamos, prójimo. exactamente. Y vamos a actuar hacia Jesús, pero en el prójimo. Pero mi meta, mi fin es Jesús. O sea, la mirada siempre a Jesús, en Así Jesús. es. Y para Dentro Jesús. de Jesús y con Él. Siempre unidos a Él. Bueno. Hay otro comentario, doctor. A ver. Podríamos decir fundidos, porque dos elementos que no son similares en sus propiedades, al fundirse y enfriarse se separan, entonces deben ser elementos similares para que después de fundidos puedan estar unidos. Y otra, un comentario, doctor. Quiere decir que las virtudes, cualesquiera que sean, si no empiezan por la caridad, no son virtudes o será algo carente de caridad. Porque dice que la caridad es la que organiza a todas las demás. Por eso, o sea, la caridad vista desde el punto de vista de santidad humana, o sea, era hacerlo todo por el amor de Dios. Entonces, todas nuestras obras deberían de ir siempre enfocadas o llevadas hacia el amor a Dios. Pero ahora lo que nos está poniendo es todas tus obras y todo lo que hagas debe estar total y absolutamente no por amor a Dios, sino fundido en Dios. Y Dios obrando junto contigo. O sea, es un poquito más allá. En la otra, las virtudes tomaban solidez por la caridad. Aquí las virtudes prácticamente forman parte de esta caridad, de este estar fundido con Jesús. Ya no tengo que pensar en la virtud, sino que la virtud es un efecto de mi unión con Jesús. ¿Sí? Esa es una de las grandes diferencias entre la santidad humana y la santidad divina. En la santidad humana debemos estar siempre con la vista, con la mirada puesta en Jesús. En la divina voluntad ya no es estar puesto con la vista en Él, sino estar fundido en Él. No sé si queda más o menos claro cuál es la diferencia. En el momento que una persona está fundida en la divina voluntad, en ese momento todas las virtudes, todas están incluidas en los actos de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está prácticamente en la fuente de todo lo que es la santidad. Y esa fuente que es de la santidad es Dios mismo. Por lo tanto, no estamos tratando de imitar las actitudes de Jesús, sino estamos en la fuente de lo que Jesús, de la vida de Jesús. Así que la santidad humana, las virtudes, están incluidas en la divina voluntad. Por lo tanto, el espíritu de caridad no es llevar a cabo todo por amor a Dios y ejecutando las virtudes, sino es estar obrando junto con Dios. Oiga, doctor, entonces Sí. aquí dice Jesús también que tenemos que desapegarnos de las cosas más santas.
Entonces, Ujú, el desapego es también despegarnos de las virtudes por supuesto, para estar porque unida a Jesús. si nosotros siguiéramos tratando de practicar las virtudes, lo que estaríamos haciendo es tratando de usar nuestra voluntad, porque la virtud se ejecuta con la voluntad humana. Por lo tanto, estaríamos tratando de poner un acto virtuoso, pero de voluntad humana, dentro de la voluntad divina. Y Jesús nos aclara y nos dice en cantidad de ocasiones que su voluntad no tolera, no admite ni siquiera un átomo de voluntad humana, ni siquiera la sombra de la voluntad humana. Así que las virtudes deben de quedar a un lado. Ya no me debe interesar el tratar de practicar la virtud, no porque la virtud sea mala. No, la virtud se va a manifestar en forma perfecta al 100% en aquella alma porque contiene en sí misma a la divina voluntad, que es la fuente de las virtudes. Pero ya no es mi interés practicar la virtud, mi interés es vivir en la divina voluntad. Es necesario tener las virtudes, pero en redención. Ya aquí ya dejamos atrás las virtudes para entrar en Jesús. Así es, o sea, todo lo que es anterior a la divina voluntad, que ahorita lo pusimos como redención, pues sí, o sea, se lleva a cabo la santidad en el hombre, se llevaba a cabo con el ejercicio de las virtudes. Y la iglesia tomaba en cuenta para considerar a alguien santo, tomaba en cuenta siempre el ejercicio de las virtudes y en grado heroico. Ahora, en este momento, o sea, ya esa virtud prácticamente queda relegada ante algo superior, que es que es la divina voluntad. Y la divina voluntad contiene todas las virtudes. Por eso es que a veces decimos que Jesús no era virtuoso. Ya esto lo hemos comentado, ¿se acuerdan? Sí, O sea, Jesús no es virtuoso, porque la virtud es un acto de la voluntad humana oponiéndose a un acto del vicioso de la voluntad humana. Entonces, Jesús es la fuente de las virtudes. Por lo tanto, Jesús no era bondadoso, es la bondad. Jesús no es puro, es la pureza. Sí se comprende eso, ¿no? sí, doctor. De él emana todo lo que nosotros conocemos como virtud. Nosotros la practicamos por imitación y con nuestra voluntad. Jesús la tenía como naturaleza. Por lo tanto, Él es la verdad, Él es la pureza, Él es la castidad, Él es la bondad, Él es la misericordia. Nosotros, desde nuestra voluntad humana, imitábamos las acciones de Jesús y teníamos que forzarnos por medio de la virtud para alcanzar cierto grado de semejanza con Él. Para nosotros, en la divina voluntad, al momento que la divina voluntad actúa en el alma, dota al alma con todo lo que ella contiene. Por lo tanto, dota al alma con todas las virtudes, pero en la forma plena, completa, al 100%.
Muy bien, muchas gracias, doctor. Continuamos. Sí, Dice, quiero, me decía, que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Mira, tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías si no tienen la marca de la mortificación. Así como la moneda no es reconocida por los pueblos si no contiene en sí misma la imagen de su rey, es más, es despreciada y no tomada en cuenta, así es de tus obras. Si no tienen el injerto con mi cruz, no pueden tener ningún valor. Mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Es verdad que te costará más que lo que has hecho, pero ten valor, no temas, no lo harás tú, sino yo que obraré en ti. Entonces, aquí, sí, perdón, aquí también es necesario el puntualizar algo. Cuando nos habla de espíritu de mortificación, generalmente pensamos en sacrificios o en mortificaciones que nosotros nos vamos proponiendo. El levantarme más temprano, no sé, el no comer demasiado, el comer lo que no me gusta, el no comer lo que me gusta, en fin, pueden ser cantidad de prácticas que hagamos para mortificarnos. Entonces yo les pregunto, ¿será esa la mortificación que Jesús nos está diciendo? bueno, sería esa mortificación, ese decir no a a mi voluntad, ¿no? Uh-huh. O sea, no se trata de una mortificación buscada por mi voluntad. No se trata de hacer ayunos. No se trata de ponernos piedritas en los zapatos. Bueno, si ya son exageradas. O sea, no se trata de algo, yo me ideé para mí. Si nos fijamos al final del párrafo, le está hablando que todo debe ser con mortificación y que si no llevan la marca de la mortificación, mis obras no las puede tomar como de él. ¿De acuerdo? No puede ser reconocida como obras de él. Pero al final dice, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Esta es la mortificación que él quiere. No se trata de la mortificación ideada por nosotros, sino de la mortificación de nuestra voluntad al no darle nunca vida a nuestra voluntad en sus actos aislados de Dios. En la mortificación humana es la voluntad humana la que planea la mortificación. La santidad divina, la mortificación es mortificar a la voluntad, sacrificar a la voluntad. Y en ese sentido es crucificar el acto de nuestra voluntad humana. Que no tenga nunca vida un acto de la voluntad sin la unión con la divina voluntad. Una pregunta, doctor. Aquí dice hasta las necesarias. Entonces, si voy a poner un ejemplo, por ejemplo, venir aquí a recibir esta instrucción. Voy a poner y decirle, como él lo quiere hacer en mí, pues necesito estar fundida en él, lo voy a hacer con él, porque pues si estoy fundida con él, lo necesito necesariamente a él y por amor a él. Hasta las más necesarias, como el comer. No voy a comer porque yo quiero comer, voy a comer porque quiero darle vida a la divina voluntad en ese acto.
Sí, ¿sí? Y lo más necesario, como decía usted, hasta el despertarme temprano. Voy a mortificarme, no voy a mortificarme porque yo tengo que levantarme. Voy a hacerlo porque Jesús quiere hacerlo en mí, lo necesito a Él y por Él, por amor a Él lo voy a hacer, ¿sí? sí. Y no es mi voluntad la que actúa, sino es es la divina voluntad actuando. O sea, darle vida a la divina voluntad aún en lo más simple. ¿Sí? Voy a comer para darle vida a la divina voluntad en mi comer. Voy a bañarme para darle vida a la divina voluntad en el baño. Voy a caminar, voy a trabajar, voy a dormir, no importa. Todo es para darle vida a la divina voluntad en ese acto. Y eso nos va a servir de guía en nuestras acciones de todos los días. Porque yo no puedo decir, le voy a dar vida a la divina voluntad en comer de gula. No le puedo dar vida a la divina voluntad en ir a estar levantando falsos o haciendo chismes. En fin, eso no lo podría hacer. ¿De acuerdo? Entonces, aparte que me sirve de guía, esa debe ser nuestra intención. Oiga, doctor, otra mortificación podría ser el desapego de una persona que ama a uno, pero me tengo que desapegar de él por algún daño que ocasiona o algo, pero ahí voy a amar a Jesús en él. Uh-huh. Ese es el desapego. No es apartarse de, sino es cambiar el sujeto del sentimiento. O sea, ahora voy a amar a Jesús en la persona. ¿Sí? Sí. Esto es lo que Bueno. usted dice que es la mortificación de poner la atención siempre a no darle vida a nuestra voluntad, sino a la divina voluntad en nosotros, ¿cierto? Así es. Por eso es que esta parte final es como la explicación de lo que dijo antes. Vamos a repetirla. Dice, mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Bueno, seguimos. Entonces recibía otras luces sobre la aniquilación de mí misma y me decía, tú no eres otra cosa que una sombra, que mientras quieres tomarla te huye. Tú eres nada. Yo me sentía tan aniquilada que habría querido esconderme en los más profundos abismos, pero me veía imposibilitada para hacerlo. Sentía tal vergüenza que quedaba muda. Mientras estaba en este reconocimiento de mi nada, él me decía, ponte junto a mí, apóyate en mi brazo, yo te sostendré con mis manos y tú recibirás fuerza. Tú estás ciega, pero mi luz te servirá de guía. Mira, me pondré delante y tú no harás otra cosa que mirarme para imitarme. Después me decía, la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. Aquel yo se debe destruir en ti. Quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí para hacer que de tu voluntad y de la mía se forme una sola. ¿No estás contenta? Aquí hay que reparar otra vez en alguna pequeña frase. La voluntad del hombre y el yo es lo mismo. Sí. O sea, todos nosotros tenemos esa idea de un yo. O sea, ese yo que soy y como que lo considero como
como mi esencia, mi yo, mi ser. Y según lo que nos dice aquí Jesús, dice, la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. Aquel yo se debe destruir en ti. O sea, está identificando la voluntad con el yo. Si esto es verídico, entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo que destruyamos? Pues el actuar de nuestra voluntad alejados de Él, el actuar, el elegir. Bueno, si mi voluntad nunca va a desaparecer, porque mi voluntad debe estar atenta a decirle que sí a Él, a estarlo eligiendo. Entonces sería Así es. el actuar, el elegir sin la voluntad de Dios. Exacto. Y ese actuar sin la voluntad de Dios es lo que ha formado el yo que todos nosotros tenemos. Porque toda nuestra vida hemos actuado en nuestra voluntad sin la unión con la divina voluntad. Por lo tanto, nuestra esencia actual es totalmente contraria a Dios. Lo que Dios quiere que destruyamos es todo este yo que hemos construido, que tenemos en nosotros como vida. Quiere que lo quitemos y que obtengamos el verdadero yo que Él creó. El verdadero yo es todo lo divino en nosotros. Y esa debería de ser mi personalidad, mi esencia. Entonces, quiere que destruyamos el yo actual, o sea, el acto humano sin la voluntad de Dios, y lo sustituyamos con el yo que Él desea darnos, que es todas sus obras para volvernos semejantes a Él. Oiga, doctor. Seguimos. Sí, tenemos dos comentarios. Sí, Bueno. oiga, doctor, aquí, ¿qué sería? ¿Es una práctica el creerle a Jesús que es el que lo hace Él y para quitarme el yo? Uh-huh. Por eso, hay dos planos en esta vida en la divina voluntad. Un plano que es divino y un plano que es humano. El plano divino es muy sencillo para nosotros, porque el plano divino es el Dios poniendo su vida en nosotros. Esa vida divina que debemos formar en nosotros seríamos incapaces de poderla hacer. Por eso es que todo lo tiene que hacer Dios. Y lógico, para nosotros resultó muy fácil, porque como todo lo hace Dios, pues yo ya no hago nada, en el sentido de formar su vida. Pero hay un plano humano y que ese es muy difícil para nosotros, porque para que Él pueda poner su vida, necesitamos hacer esto que acabamos de leer, destruir nuestro yo, y eso nos toca a nosotros. O sea, esa es la parte difícil de este vivir en la divina voluntad. Por un lado es muy sencillo porque la vida divina la forma Dios. Yo no hago nada. Por otro lado es muy difícil porque yo soy el que tengo que destruir todo lo mío, renunciar a todo lo mío para adoptar todo lo que es de Él. Y ese es el sufrimiento y esa es la mortificación que Él quiere. Esa es la mortificación que nos está pidiendo para reconocer nuestros actos como actos de Él. Así es. Ya iría el estar atento, ¿verdad? No distraernos, que se comentaba hace rato. Hay otro comentario, Así es. doctor. A ver. Doctor, quiere decir que antes de conocer divina voluntad, no, aunque hayan sido actos muy buenos,
para el ser humano, si no está consciente de eso, no es un acto divino, porque yo no sé si los santos, todos nuestros santos hayan conocido divina voluntad, o si estaban o no estaban conscientes de ello. O sea, ¿qué es lo que realmente está pasando, ¿verdad? O cómo se puede considerar con este cambio de conocer divina voluntad. Por eso, todos hemos vivido en la divina voluntad, todos. Toda la familia humana ha vivido en la divina voluntad. O sea, ¿por qué? Porque de la divina voluntad sale todos los bienes materiales, espirituales, todo sale de la divina voluntad. Por lo tanto, todos hemos estado inmersos en esta divina voluntad. Pero hemos tomado hasta donde conocemos. O sea, hasta donde Dios nos da a conocer de su voluntad, es lo que hemos tomado. Los santos, bueno, vamos desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que los grandes santos del Antiguo Testamento tomaron? Simplemente la promesa de un Redentor, nada más. Y por eso es que no pudieron entrar al cielo y se tuvieron que ir a esperar al Redentor al seno de Abraham. Ellos conocían que la divina voluntad iba a mandar a un Redentor, o sea que Dios iba a proveer con un Redentor que nos iba a solucionar esa ausencia de Dios en nosotros y poder entrar en el reino de Dios, o sea, al cielo. Eso es lo que tomaron. Y todos se tuvieron que ir al seno de Abraham para esperar la venida del Redentor. Cuando viene Jesús, nos modifica ya este esquema y ahora ya vino el Redentor, ya está la redención hecha, ya tenemos todos los elementos para poder entrar nuevamente al reino de los cielos, que es al cielo, y ahora nos ponen la posibilidad no solo de salvarnos, sino de llegar a ser santos, pero santos con la voluntad humana. Y hasta ahí es hasta donde han tomado todos los santos. Viven en la divina voluntad, sí, pero toman hasta donde conocen. Ahora llega el momento del reino y en este momento Jesús abre totalmente el panorama de su voluntad y ahora no solo es cumplir la voluntad de Dios, no solo la santidad se forma haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Sino ahora se tiene que adoptar como una voluntad propia, vivir en la divina voluntad para que sea ella la que actúe. En ningún santo es la divina voluntad actuando. Ahora en la gran novedad es que también quiere actuar. Y si la divina voluntad actúa, entonces todos los actos de la criatura se vuelven divinos, ya no son humanos. Pero esto lo obtenemos gracias a que ya nos dieron el conocimiento de eso. Muy bien. Doctor, nos quedan unos 5 minutos. ¿Leemos otro párrafo o hacemos un Sí, cierre? Bueno, sí, dice. no, vamos a leer otro poquito. Sí, dice, sí, Señor, pero dame la gracia, porque veo que por mí nada puedo. Y él continuaba diciéndome, sí, yo mismo te contradiré en todo, y a veces por medio de las criaturas. Y aquí está delineado quién es el que nos dará estos contratiempos, sufrimientos. Es el mismo Jesús quien tomará la batuta para purificarnos, pues solo Él conoce lo que debemos purificar.
Tenemos que iniciar con esto, pero tengamos en mente que lo que nosotros queramos hacer para lograrlo no siempre será lo adecuado, como Luisa, que le pedía al confesor lo que ella pensaba que debía hacer y no le era concedido. Así nosotros, dejemos que Jesús nos vaya poniendo los sucesos, y lo que debemos hacer es aceptar, recibir con agradecimiento lo que Él nos presenta, pues es ahí donde necesitamos purificarnos, y amemos más estas pruebas, pues son los requisitos para nuestra unión con Él. Y si es así, deberíamos desear recibir muchas más mortificaciones. Bueno, pues este es el punto final de ¿cómo se llama? De esta lección. Esta lección, ¿sí? Y en donde vemos que lo importante no es lo que yo quiera hacer para mortificarme. Luisa que proponía algunas mortificaciones y el sacerdote no se las autorizaba. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente esperar a que Jesús sea el que nos proponga esas mortificaciones. Vámonos con esta idea, vámonos con esta certidumbre de que Dios nos va a ir pidiendo poco a poco qué me debo mortificar, pero con ¿cómo diríamos? La dirección de que todas las mortificaciones van a caer en no darle vida a nuestra voluntad sola, sino siempre unida a la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, pues a buscar, bueno, no buscar, sino a recibir las mortificaciones como lo que Jesús nos envía para purificarnos, sin buscarla nosotros mismos por nuestras fuerzas. Así es. Muy Y bien, bueno, doctor. nos oímos la próxima semana. Sí, le agradecemos su tiempo, su presencia y sobre todo compartir con nosotros esta riqueza de las lecciones de cielo, pues de extractos precisamente del libro de cielo. Muchas gracias, doctor. No hay por qué. Hasta luego. Hasta luego. Y pues también agradecemos a quienes estuvieron con nosotros hoy, aquí presentes en la parroquia de Jesús el Salvador, en la diócesis de Ciudad Juárez, Chihuahua, y quienes van a estar en algún momento viéndonos detrás de YouTube. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. Y pues ánimo a estar atentos, a no distraernos y a recibir las mortificaciones que Dios nos quiere enviar. Así que a vivir la divina voluntad. Fiat.